Tenemos en este momento contacto con Zoé Robledo, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, a quien agradecemos mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, un gusto saludarlos a todo el auditorio. Gracias, senador. Gracias, senador. A ver, dicen que hay un acuerdo, un asunto planchado entre PAN y PRI, que esto no es más que un montaje. Bueno, yo creo que queda cada vez más claro que esta discusión, que debería ser una discusión tan importante, que debería ser una discusión muy publicitada, muy transparente, para contrastar dos puntos de vista muy claros, quienes están a favor de la apertura a la inversión privada en petróleos mexicanos y quienes creemos que hay que hacer una serie de reformas sin privatizar Pemex y sin una apertura al sector privado, debería de hacerse con un procedimiento regular. Sin embargo, desde el día 1 que inició esta discusión en las Comisiones Unidas, cada vez que el PAN ha necesitado o ha dispuesto poner en un acondicionamiento al PRI, lo ha logrado, y lo ha logrado por una razón muy simple, porque el PRI, a pesar de tener los votos suficientes para aprobar esta reforma solo con el Partido Verde y algunos votos más del PAN, está empecinado en sacarla con toda la votación panista, y esto ha puesto al PAN en una condición de poder poner el ritmo de esta discusión. Es la tercera vez que se modifica el procedimiento especial que se decidió fuera el que guiara la discusión en vez y en sustitución del reglamento. Ahora los tiempos que los propios senadores priistas y panistas se impusieron la semana pasada, el día jueves, ellos son los primeros en violarlos, estableciendo que, bueno, nos íbamos a ver hoy a las 11, después dijeron que no, que siempre no, porque el PAN todavía tenía algunas dudas y reservas y demás. El senador Penchín ha dicho que ha sido por la falta de senadores que no habían podido llegar, no eran los senadores del PRD, seguramente se refiere a los del PRI, los del PRD estuvimos hoy a las 11 puntuales para iniciar esta discusión, sin embargo, bueno, no se lleva a cabo. Lo que demuestra es eso, que hay un acuerdo pactado que se está haciendo fuera del Senado, que no se está haciendo con un procedimiento legislativo que sería lo óptimo, lo ideal para la población, para que supieran cuáles son las posiciones, incluso entre el PRI y el PAN en términos de sus diferencias, pero eso no ha ocurrido así desafortunadamente. Hay muchos temas que van a sacar chispas una vez que se abra el debate, se abra la discusión de esto que debe derivar en una minuta, bueno, no en una minuta, sino en un dictamen que salga de las Comisiones Unidas de Energía y de puntos constitucionales para ser llevado a su discusión al pleno del Senado. Pero hay puntos, por ejemplo, a la parte laboral, ¿no? ¿Dónde van a quedar las relaciones laborales del gremio de petroleros, por ejemplo, el contrato colectivo y esto? ¿Cómo va a quedar con la nueva ley? Bueno, es una preocupación incluso de los propios agremiados de petróleos mexicanos, que están preocupados porque ven en el dictamen permítanme decirlo de esta manera, una debilidad por parte del Estado para poder proteger sus derechos. Nosotros lo hemos estado señalando, hemos tenido reuniones con trabajadores de la industria, no solamente de Pemex, también de CFE, que se manifiestan con esa preocupación. Pero además hay otros temas que a mí me llama la atención, que desde el Senado se estén impulsando por senadores, porque, para ponerte un ejemplo, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que ahora tendrá 5 consejeros independientes, se le restan facultades al Senado para poderlos nombrar. Los nombra el presidente, lo ratifica el Senado, pero si en 30 días el Senado no resuelve, se aplica la llamada afirmativa ficta, es decir, se aprueba y se da por buena la propuesta del Ejecutivo Federal. Yo sí me pregunto, ¿qué senador podría restarle competencias y facultades de controles democráticos, de división de poderes a la institución a la que pertenece? De repente son ese tipo de detalles los que nos hacen pensar pues que el dictamen no fue escrito por senadores. Entonces, ¿por quién? Bueno, seguramente ha habido redacciones que han venido del gobierno, de las dirigencias quizá de los propios partidos que están apoyándolo. No lo sabemos, pero lo que sí pareciera evidente es que no fueron los senadores. Senador, viene, pues no es por repetir el lugar común, pero viene la madre de todas las batallas legislativas, ¿no?, con esta reforma energética.
Yo creo que sí, esta va a ser una discusión que nos va a definir a nosotros para el resto de la legislatura, porque a pesar de que nosotros nos opusimos y tenemos la ruta de la consulta popular en el 2015 para revertir las reformas a la Constitución, sí creo que hubieran mandado buenas señales, ya no digamos que al PRD ni a la izquierda de nuestro país, sino a la población, si hubiera habido en estas leyes secundarias organismos reguladores eficientes, con dientes, con posibilidad de regular a inversionistas privados de petroleras que no son caracterizados por sus buenas prácticas en materia de transparencia, de corrupción o de medio ambiente, para poner algunos ejemplos. Si hubiéramos visto una agencia ambiental que realmente se preocupara por el medio ambiente, y sobre todo el tema que va a ser de fondo, el artículo 33 de los órganos reguladores coordinados, que establece esta posibilidad y esta facultad de que la exploración, la extracción de crudo o el tendido de líneas eléctricas sea considerado de utilidad pública, y en ese sentido cualquier otro uso que se le dé a la tierra, sea privada, social o incluso como reservas, áreas naturales protegidas, puedan pasar por encima de esos derechos, no solamente poniendo en riesgo los derechos humanos de los propietarios, también nuestro patrimonio natural, lo cual nos parece de verdad inaceptable. Sí, además se atropella, digamos, en el organigrama del Estado a otras instancias federales abocadas justamente a la protección del medio ambiente. No se define muy claramente hasta dónde Pemex sí y hasta dónde no, y las demás ¿qué? Así es, hay espacios, facultades en donde se contradicen, hay otras que se duplican y hay otras que, como bien dices, se ponen por encima como si fuera lo único que puede hacer nuestro país. Eso sí nos preocupa en términos de cuál puede ser la reacción de la sociedad cuando antes podía por lo menos defenderse o iniciar un procedimiento para el tema de la expropiación. Ahora eso va a ser con plazos muy cortos y con el mandato de ley de que eso se tiene que hacer porque es de utilidad pública y que entonces no hay ni siquiera un espacio para el reclamo, para la diferencia. Nos parece que puede ser algo muy grave incluso en términos sociales. Pues senador, gracias por permitirnos esta conversación. Mañana empieza el gran debate, esperemos que ahora sí, y daremos seguimiento puntual a todo lo que ahí se diga, porque esto es de evidente interés nacional. Claro que sí, Pepe, y comentarte que siguiendo la lógica del acuerdo del PRI y el PAN, si mañana iniciamos, tendremos que tener 2 días para la votación de las reservas y pasar a la votación en lo general y lo particular del dictamen. Yo veo muy difícil que esta semana pueda haber ya una convocatoria al extraordinario. Si la permanente lo convoca, tendría que ser hasta la próxima semana. Y de verdad, nosotros estábamos listos para empezar hoy, y quienes están aplicando las tácticas dilatorias, pues es el presidente de la Comisión de Energía que pospuso este debate. Muchas gracias, senador. Gracias y estaremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. El senador Zoé Robledo del PRD, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, una de las 2 comisiones, junto con la de Energía, las cuales van a debatir la propuesta de dictamen en materia de leyes secundarias energéticas a partir de mañana.